que el problema de los gases intestinales que a todos nos aburre es la consulta más frecuente que tenemos. Así que hay que entenderla, hay que explicarla a los pacientes, porque la verdad es que vivimos de esto, de los gases y de los peos de la gente. Bueno, vamos a tratar de mencionar rápidamente nada más. Esto es muy importante explicárselo a los pacientes, porque yo no quiero ni llamarle enfermedad, sino es una condición muy común, pero que es recurrente. Y le tenemos que explicar a los pacientes que que es recurrente, que no se cura. Si no, los pacientes van a estar yendo de médico en médico porque dicen que nadie les soluciona los problemas. Y esa es una realidad. Lo primero que tenemos que decirle es que es completamente normal que tengamos aire en el estómago y aire en el intestino grueso. Lo que no es normal es que tengamos aire en el intestino delgado. Eso nos lleva al siguiente pensamiento, que el aire que está en el estómago y el aire que está en el intestino grueso es de diferente procedencia. Porque si fuera la misma, debería haber aire entonces en el medio, que es el intestino delgado, y no lo hay. Ese es el primer concepto que tenemos que dejarle claro al paciente. Y efectivamente así es. El aire que tenemos en el estómago tiene una composición similar al aire ambiente, porque siempre llega ahí a través de tragar aire. Y el aire que está en el intestino grueso, en su inmensa mayoría, se produce in situ por la fermentación de ciertos alimentos. Así que estos básicamente son los desórdenes que hay de gases, y esta diapositiva es la única que vamos a ver de eructos en esta mañana. Sin embargo, los eructos son muy frecuentes. El paciente llega, doctor, estoy eructando, y entonces el problema es que el familiar, al papá, a la mamá le dijo, tómate una gingerel para que se te quiten los gases, para que saquen los gases, y lo que está tomando es gas, se llaman gaseosas, ¿no? Tenemos que explicarle a los pacientes que en el 100% de las veces, y esto no es fácil decirlo en medicina, el eructo es consecuencia de aire tragado, siempre. El problema es que tragamos aire en forma inconsciente, y los pacientes, cuando le decimos esto, primero no nos creen, porque dicen, usted no me está viendo, y yo estoy eructando y yo no estoy tragando aire. Pues está tragando aire. Académicamente podemos hacerle manometría al paciente o impedanciometría, que nos puede diferenciar entre el eructo glótico versus el supraglótico, pero eso realmente es académico. Yo voy a tratar de dar lo más práctico posible este diálogo que tenemos con ustedes, para que nos sirva realmente en la oficina a tratar a estos pacientes. Miren, el ser humano no puede tragar y morder a la vez. Así que lo que yo les digo a mis pacientes que van con eructos es que cuando están eructando muy seguido, muerdan una pluma o un lápiz, mirando para abajo, evitando que se caiga, de manera que garantizo que lo están mordiendo. Y que pase un minuto o minuto y medio. Y se van a dar cuenta que en ese minuto y medio no eructan, a pesar de haber estado eructando antes. Y la razón, les explico, es que el hombre no puede tragar y morder a la vez, de manera que si está mordiendo, no está tragando, y al no tragar, no traga aire, y al no tragar aire, deja de eructar. Cuando suelta la pluma, a lo mejor vuelve y eructa, pero eso le hace conciencia de que estaba tragando aire, le baja muchísimo la ansiedad y mejora un poco. Y les explico, esto no lo cura, pero entienda que es que está tragando aire. Y entonces les explicamos maniobras, porque uno, por ejemplo, cuando come, traga aire, siempre. Cuando habla, traga aire, por eso las mujeres tienen más eructo que los hombres. Cuando se toman gaseosas se traga aire, cuando se masca chicle se traga aire. El que come rápido traga más aire que el que come lento. El que toma líquidos con carrizo, pajilla, no sé cómo le dicen aquí, popete o sorbeto, traga más aire que el que lo toma sin esto. Allá ya no decimos carrizo porque el ex vicepresidente es de apellido Carrizo, y entonces la campaña fue todo sin Carrizo, que era candidato presidencial, por cierto. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que nos va a llevar la conferencia por los próximos 2 horas y media, que es de básicamente distensión abdominal. Y tenemos que hacer la diferencia en lo que es bloating, lo que llamamos Bowman bloating en Estados Unidos, que es como la sensación esa de empachamiento, o sensación de que está uno lleno, o sensación de plenitud, que como dice su definición, es una sensación versus la distensión objetiva, que es un aumento en el contenido de aire dentro del tracto gastrointestinal. Y aquí es donde tenemos que ser muy claros con los pacientes.
Yo no sé si en República Dominicana, es muy probable que sí, pero en Panamá hay una epidemia, entre comillas, de SIBO y de enfermedad celíaca, y sobre todo todas las muchachas jóvenes creen que tienen SIBO y que tienen enfermedad celíaca si se tiran 2 o 3 más platos más del usual. Y hay que explicarles que realmente la inmensa mayoría de la gente no tiene esto. ¿Okay? Lo que ocurre es que la causa más común de esta distensión abdominal es funcional y que es falta de absorción de ciertos alimentos que al transitar por el intestino delgado y llegar al intestino grueso, cuando llegan ahí son fermentadas por las bacterias que tenemos en el microbioma, y dependiendo de qué sean, pueden, en su fermentación, si ustedes recuerdan sus clases de química, pueden producir más o menos gases. Y típicamente, fructosa y fructanos producen muchísimo gas cuando se fermentan, producen ácidos grasos de cadena corta, sobre todo el butirato, que es bueno porque es el nutriente favorito del colonocito, pero además se pueden producir también ácido acético y aumentan los ácidos orgánicos del colon y eso aumenta la contractilidad. Y eso hace que estos pacientes tengan sensación de distensión abdominal, dolor o el famoso bloating, incluso pueden tener diarrea. Lo vemos en el 20% de la población general, pero si el paciente pero la gente que tiene intestino irritable, casi el 90% tiene estos síntomas. Así que los estudios se han hecho mucho en pacientes con intestino irritable. Esto es fundamental que lo sepamos y básicamente la fisiopatología incluye la hipersensibilidad visceral o la alodinia que presentan estos pacientes con intestino irritable. Un concepto que ha aparecido últimamente es la disinergia abdominopélvica, que lo vamos a ver un poquito más en detalle en las siguientes diapositivas. La dismotilidad intestinal, el doctor Quigley ha hecho muchos estudios en los que ha visto sobre todo aquellos pacientes que tienen distensión con estreñimiento, que tienen enlentecimiento del movimiento intestinal. La permeabilidad intestinal, estos pacientes tienen más permeabilidad intestinal. Hace poco publicó un estudio la doctora Rafaela Bárbaro, en el cual ella demuestra que los pacientes con intestino irritable tienen mayor permeabilidad intestinal y que esto no solo los lleva a tener mayor cantidad de distensión abdominal, sino sobre todo dolor. Y por supuesto la disbiosis, que el doctor Kulka lo ha demostrado incluso en los 3 tipos distintos de intestino irritable, tienen 3 poblaciones diferentes de flora intestinal. Y aquella sobre todo que es muy fermentable, sobre todo cuando tienen mucho firmicutes, estos pacientes cuando llegan a estas comidas les producen más gases. Y cuando hablemos un poquito del tratamiento, vamos a ver qué dificultad vamos a tener. Esto es lo que les quería comentar en cuanto a la disinergia abdominopélvica. Y es muy sencillo. Cuando la comida llega al tracto gastrointestinal superior, al estómago, hay 2 reflejos que ocurren. El reflejo viscerosomático y el reflejo gastrocólico. Del gastrocólico solo voy a mencionar que es ese que se mueve el sigmoides cuando llega la comida al estómago, y esa es la gente que tiene que ir corriendo al baño después de comer o incluso durante la comida. Y dicen, no tolero nada, no asimilo nada. No, si lo que está botando no es lo que está comiendo, pero eso es un reflejo que está, digamos, hipersensible al paciente con intestino irritable. Pero el reflejo viscerosomático, básicamente cuando se ingiere comida, debe ocurrir una relajación del diafragma y de los músculos intercostales y una contracción de los oblicuos, sobre todo el oblicuo interno, y esto aumenta la capacidad cráneo-caudal abdominal, porque al relajarse el diafragma sube. En estos pacientes lo que ocurre es un reflejo viscerosomático anormal, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En este estudio, sobre todo en el medio, con electromiografía, vemos cómo este grupo de pacientes lo que tiene es una contracción del diafragma y de los intercostales y una relajación del oblicuo interno, es decir, exactamente al revés al reflejo viscerosomático normal. Esto lo que provoca es que la capacidad abdominal disminuya y por supuesto va a haber protrusión hacia adelante, porque la mayoría de nosotros no tenemos los abdominales como deberíamos tenerlos porque no hacemos ejercicio suficiente, a pesar de que decimos que hay que hacer ejercicio. Entonces lo que nos vemos son barrigones. A los hombres mucho no nos importa
pero a las mujeres siempre van a la oficina porque se ven gordas y dicen que parecieran embarazadas y que obviamente no lo están. Pero ciertamente esta es la situación. Y vemos cómo después, en las barras negras, después de la retroalimentación, vemos cómo entonces ocurre lo que debe ocurrir, el reflejo normal, que es relajamiento del diafragma y de las intercostales y contracción del oblicuo interno, y el paciente deja de tener estos síntomas. Mejora muchísimo. El cuadro clínico, pues ya lo hemos mencionado varias veces, síntomas de origen postprandial. Esto es fundamental, ausencia de síntomas nocturnos. El paciente generalmente en las noches no se despierta por los síntomas. Esto es absolutamente fundamental, siempre preguntárselos al paciente. Y nos ayuda muchísimo a diferenciar enfermedad orgánica de enfermedad funcional, o las que llamamos ahora enfermedades del eje cerebro-intestino. Feli, este reloj está demasiado rápido. Esto está andando demasiado rápido, me tiene nervioso. El diagnóstico diferencial. Esto es fundamental cuando tenemos un paciente enfrente, porque además a ellos, una de las cosas que los ayuda a no entender, pero a estar claros en que su situación no es un problema de cáncer, porque es la cancerofobia la que muchas veces lo lleva también a la consulta, es hacerle el diagnóstico diferencial, que es lo que está ahí. En mi país es muy común la intolerancia a la lactosa, y hay que estar claro que los estudios también han demostrado que alrededor del 20% de las personas que son intolerantes a la lactosa son intolerantes a otros carbohidratos. Así que eso tenerlo presente. Tratamiento. Bueno, obviamente si el problema es producido por algunas comidas, hay que reconocer la comida. Y este es el punto clave en el tratamiento del paciente. Pero tenemos que explicarle al paciente que lo hace él o ella, no lo hace el médico, porque hay que reconocer cuál es la comida que está detonando los síntomas. Entonces los pacientes le dicen, doctor, ahora que estoy comiendo sano es cuando me siento peor. Claro, porque precisamente, ¿dónde están los fructanos? En las frutas y los vegetales. Entonces, pero ni son todas las frutas, ni son todos los vegetales. Entonces el paciente tiene que darse cuenta y empezar a evaluar y llevar un diario de cuando se distiende qué comió. Porque es la única forma. Solo para la intolerancia a la lactosa hay un medicamento. Para las otras intolerancias hay que eliminar el agresor. Por supuesto, hay otras medidas que vamos a mencionar que nos ayudan muchísimo. La dieta FODMAP, por ejemplo, ¿quiénes aquí usan la dieta FODMAP? Pocos. El problema, la dieta FODMAP, por supuesto que sirve, porque eliminas todos los alimentos fermentables, pero es realmente difícil de sostener en el tiempo. Entonces es mejor hacer lo que llaman una dieta FODMAP, low FODMAP, o una dieta baja en FODMAP, que básicamente es reconocer algunas comidas, y hay algunos escalones en los que uno va haciendo. Pero le quiero mencionar dos cosas de dos estudios muy interesantes. El doctor Husseini publicó un estudio en el 2021 donde él decía, caminatas de 15 minutos después de cada comida ayudan muchísimo a disminuir la distensión postprandial, que consiste en caminar con la cabeza agachada y las manos atrás. Eso lo que provoca es una contracción de los músculos abdominales, y eso ayuda y se lo podemos recomendar a los pacientes. Y la otra, que es muy sencilla, es explicar a los pacientes que deben tener respiración diafragmática, y ahí está el diagrama de cómo es la respiración diafragmática. Cuando estábamos en educación física en las escuelas, hace 8 años yo terminé la escuela, hacíamos una cosa que se llama jumping jacks, que uno brinca con las manos acá. Eso nos provoca respiración diafragmática. Y explicar a los pacientes que deben hacer eso también, créame, que nos ayuda mucho. Obviamente evitar los anticolinérgicos o medicamentos que disminuyan la motilidad intestinal. La simeticona la hemos usado históricamente para disminuir la tensión superficial de las burbujas, y eso disminuye el gas. El aceite de peppermint, el doctor Sasa tiene muchísimos estudios. Ahora yo no sé si aquí en Dominicana tienen aceite de peppermint, en Panamá tampoco tenemos, pero hay una presentación oleosa que se libera en el intestino. Ayuda muchísimo, sobre todo en la disminución del dolor de los pacientes con intestino irritable. Utilizar rifaximina. La rifaximina sirve, pero
no podemos tampoco sobreusar la rifaximina. Como dije anteriormente, tenemos un sobrediagnóstico en mi concepto de SIBO, pero ciertamente para mejorar la flora intestinal y tratar de disminuir estas floras altas en Firmicutes o Acinetobacter, podemos utilizar rifaximina, pero no solo por su acción antibactericida, antibacteriana, sino que también disminuye la permeabilidad intestinal y disminuye la expresión de las citoquinas inflamatorias como la interleuquina 6. Y bueno, utilizar probióticos, esto va a depender mucho de la escuela que uno lea. Si uno lee la escuela europea, ellos usan mucho los probióticos. El estudio que le comenté de la doctora Rafaela Bárbaro, ella demostró que el Lactobacillus 3.1 ayuda muchísimo a los pacientes con intestino irritable a disminuir la distensión abdominal y el dolor del mismo. Pero si leen artículos norteamericanos, probablemente utilizan un poco menos los probióticos y después lo podemos conversar en las preguntas y respuestas. Esto es básicamente lo mismo que le acabo de mencionar, es solo en forma de diagrama. Lo importante es que alrededor del 60% de la gente mejora con el tratamiento que les he comentado hasta este momento. Pero la mitad de ellos tienen recurrencias. De ahí la importancia que les expliquemos que 1, no es cáncer, pero que 2, es recurrente. Y que ellos tienen que percatarse qué comidas son las que tienen. Y hay un 40% de pacientes que necesitan entonces usar neuromoduladores, que son los medicamentos antidepresivos, que son antinociceptivos, sobre todo a dosis muy bajas, y controlan la motilidad y secreción intestinal, aparte de que nos ayudan en el control de la ansiedad y la depresión de estos pacientes. Esto es muy importante y que nos sintamos libres de usarlos. Son medicamentos muy seguros. Este es un cuadro en el que más o menos nos orienta a cuáles utilizar de acuerdo a la sintomatología que presenten nuestros pacientes, pero tener en cuenta que son medicamentos bastante seguros, que hay que explicarle a los pacientes que no es cierto que son medicamentos que causan adicción, e incluso, vuelvo y repito, lo usamos a dosis bajas. La gente, por el problema que tenemos y la estigmatización que tenemos a los pacientes con enfermedades psiquiátricas, nos duele o nos molesta decir que tomamos medicamentos antidepresivos. Yo, por ejemplo, pregunto en esta sala, ¿quién toma medicamentos para la depresión o para la ansiedad aquí? Y yo soy el único. Fíjense, nadie aquí toma esto. Yo le garantizo que el 30% de los que estamos aquí tomamos esos medicamentos. Pero si yo pregunto, ¿quién toma medicamentos para la presión alta? Todo el mundo levanta la mano. Porque a nadie le da pena decir eso. Esto tenemos que acabarlo. O sea, tenemos que acabar con la estigmatización de estos pacientes porque no los vamos a lograr mejorar. Y bueno, esto es un pequeño problema, por supuesto, el problema del suicidio, que no buscan ayuda por eso, pero ese es otro tema. Entonces, sentámonos cómodos o debemos sentirnos cómodos en utilizar estos medicamentos en aquellos pacientes en los que todas las otras maniobras que he comentado no nos ayudan a resolverle el problema. La clave del éxito es disminuir aquellos vegetales y frutas que más producen esto. Un acápite importante son los reemplazos de azúcares o las comidas de dieta. Esto produce muchísimo gas, así que hay que explicárselo también a los pacientes, pero hay otra cantidad. Pero seguramente no todas estas le afectan a cada uno de los pacientes. Comer lentamente, mantener un peso adecuado, esto es fundamental. Obviamente no fumar, ejercicios y que el tratamiento es progresivo. Nuevamente en rojo, que el paciente tiene que reconocer cuáles son los detonantes en él. Gracias.